Hoy estamos en la sala de Laura Ochoa. La doc Bienvenido. Laura, gracias mi doc. La doc Laura es una doctora muy particular. Es una persona que primeramente egresó desde aquí de Medellín, nació en Pereira, pero egresó del CES. Es un odontólogo de esos de matriz que tú dices, un diamante en bruto que ella compró la grasa necesaria para pulirse en tan poco tiempo. Esta mujer no llega a la cuarta década. Y yo lo acabo de decir aquí antes de entrevistarla. Esto es un cuerpo de 60, no, esto es una mujer de 60 atrapada en un cuerpo de 30. Porque no me es común hablar con alguien tan apropiadamente, ver todo un crecimiento que tiene, profesionalmente hablando, en una mujer de 30 años. Y yo dije, ya va, yo tengo que conocer un poco más a esta señorita, yo quiero entrevistarla y quiero hablar de un tema muy importante que es el motivo de esta entrevista. El motivo de esta entrevista es porque Laura Ochoa es hoy por hoy una speaker nacional y ya internacional. Tuve la oportunidad de tenerla en Dental Academy en Medellín y veo un crecimiento tanto de este profesional como de todos los participantes que me lleva a pensar, esta señora tiene una magia importante, más allá de esa empatía, de esa naturalidad, de esa sencillez con la cual hablas en redes sociales y con la cual he tenido la oportunidad de verte directamente en curso. Entonces, sin más preámbulos, les dejo saber que la doctora Laura Ochoa es profesional de odontología con un alto crecimiento en todo lo que es el desarrollo estética. La parte estética realmente es su esencia, es su vida. Y, doctora, bienvenida a un espacio donde quiero hacerte algunas preguntas y yo tratar de que la gente entienda esas incógnitas que tenemos, cómo nos las puedes aclarar, ¿ok? Doc, primero, pues gracias por la bienvenida tremenda, inaugurada, me pusiste ahí con esa bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenidos también a ustedes a este espacio. Me siento halagada por tus palabras. Nos vamos a hablar de resina, nos vamos a hablar de Definitivamente, estética. no, ¿A qué vinimos? Cuéntame. muy bien, excelente. Me encanta que esto sea así, pim pum pam, y esto es así un toma y dame. Realmente este toma y dame va justamente de eso, de yo ver el arte de la resina. Un curso que, señores, me doy el lujo de decirte que esta doctora prepara un curso en el cual, primero que lo hace VIP. No le interesa el macro, sino realmente los que tengo van de la A a la Z y salen haciendo lo que yo hoy por hoy siento que para mí, o sea, para mí no Johnny Gómez, para esta doctora es lo que tiene que ser y lo hace muy bien. Yo poder decir que tiene un calendario completo vendido en todo el 2024 en una academia que yo presido, ya es un precedente que yo dije, oye, esta señora no está jugando carritos. Y por allí va. Doctora Laura, mira, imaginarte hablar de el arte de la resina. Yo quisiera saber un poco de controversias. Ujú. Vamos a hablar un poco de ese diseño de sonrisa tan popular, tan, ya no tendencia, sino yo creo que está tan de moda que básicamente de cada 10 personas probablemente 8 tienen un diseño. Entonces, para ti, en pocas palabras, todos calificamos para un diseño de sonrisa. No, Doc, no todos calificamos para un diseño de sonrisa y debemos llegar al profesional idóneo para realizarnos un diseño de sonrisa, porque no todos los odontólogos tampoco estamos capacitados para realizar un diseño de sonrisa, aunque todos creamos que sí y que es simplemente poner una capita de material sobre el diente y el paciente quedó listo. Eso tiene un análisis funcional grande detrás. ¿Por qué? Porque la resina ha cogido mala fama debido a que se ha aplicado en el paciente que no es apto y por ende todo el mundo dice, es que ese material se quiebra mucho, es que ese material se mancha, ese material no funciona. Pero no es la realidad, es que no estamos estudiando bien al paciente ni estudiando bien el material para que sea un tratamiento exitoso a largo plazo. Qué bien lo dice la doc y justamente, a ver, ahí respondo como profesional, tratando de entender un poco mis propias incógnitas o interrogantes sobre un tratamiento odontológico con fines estéticos con un material que básicamente a mí a la consulta todas las semanas tengo no menos de 2 o 3 pacientes con diseños hechos en resina y fracturas espontáneas por diferentes situaciones. Pero dijiste algo muy importante. Esta entrevista no va desde la crítica, sino desde la parte positiva y constructiva. Yo poderte tener aquí sentada y hablar un poco de todo lo que te voy a preguntar, parte de algo importante que acabo de decir, que es la academia.
Ver el arte de la resina como curso realmente siento que es buscar en una educación continuada darte un poco más de preparación, inducción y concebir qué es hacer un diseño y ver si califica a ese paciente para tal fin, ¿cierto? Entonces, háblanos un poco, a grosso modo, cuál es la diferencia en esos diseños que yo veo todos los días, sin determinar características específicas, pero sí con ver muchas fracturas, a lo que Laura Ochoa hace y enseña. ¿Y por qué tu porcentaje tan bajo en fracturas todos los meses en tu propia consulta? Doc, te cuento, la raíz, o sea, el nacimiento del arte de la resina, ¿sí? Fue gracias a las fracturas constantes. A decir, pero ¿por qué se fracturan tanto los dientes? ¿Por qué recibo constantemente pacientes con resinas fracturadas? Llegó un momento en que dije, quiero enseñarle a los doctores la técnica adecuada, la que yo considero que funciona. Después de yo también haber hecho muchos cursos, ¿sí? Haber recopilado información de odontólogos tan buenos en lo que hacen, Sí. quiero enseñarles esto para que esas fracturas disminuyan, para mostrarles el camino de la resina que puede llegar a ser exitoso, ¿ok? Y para devolverle a los pacientes la confianza de realizarse un diseño de sonrisa con este Te tengo una material. pregunta de eso que me acabas de decir, perdona que te interrumpa, Doc. Entonces, si hablamos que realmente tú sientes esa alta confiabilidad, tanto por la técnica, Ujú. y hay que decir por el tipo de material, porque es que la técnica es importante, la estratificación, para no ser muy técnico, las capas por las cuales se coloca para construir una carilla en resina, Ujú. tienen una técnica y le da una caracterización y le da una naturalidad. Pero entonces si hablamos y combinamos técnica con el tipo de material para lograr un mejor resultado y una mayor eficacia en el tiempo, ahí ven la pregunta. Laura Ochoa diría abiertamente que un diseño de resina bajo estos patrones, Ujú. ¿qué tasa de duración en el tiempo tiene? Yo a mis pacientes y con total confianza les aseguro mínimo 6 años, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos y tengan en cuenta los cuidados necesarios para que eso ocurra. Porque yo no puedo hacer un diseño de sonrisa y dejar que mi paciente se me escape 6 años sin saber qué va a pasar en esa boca 6 años. Ok. Pero si yo puedo tener un control sobre esto, como cuando compras un carro y lo llevas a mantenimiento cada 5.000 kilómetros, Definitivamente. estás tranquilo de que tu carro está bien y no te va a dejar, como decimos acá, tirado en la calle. Bien. O sea que entonces me estás diciendo que una tasa de durabilidad está basada estamos hablando más o menos de unos 6 años en promedio, y para pensar en esos 6 años el paciente debe estar consecuentemente en una cita que ya está establecida, lista como control. Exactamente. Muy bien, hablemos entonces de otra cosa muy importante, porque me hablaste de usar una técnica para lograr una naturalidad, pero otra de las cosas que me pasa en la consulta no tiene que ver con fracturas, sino con deterioro del material. Me hablas de buena técnica, me hablas de una tasa de supervivencia de 6 años. ¿Cómo entonces le dices a ese paciente que controla algo muy importante, que son el desgaste corrosivo en todos los bordes, que normalmente se presenta mucho en la consulta? A pacientes con hábito nicotínico, hábito cafeínico, hábito de vino tinto, ese borde se empieza a desgastar. Entonces, ¿cómo atacas a ese paciente? ¿Dura realmente los 6 años ese borde en tu técnica o en lo que debería ser lo que hagamos en resina hoy por hoy, o por ahí no van las cosas? Cuéntame. Como hablamos inicialmente, no todo paciente es apto para cualquier material, para este material, perdón. No siempre estás apto para realizarte un diseño de sonrisa en resina. Si tu odontólogo determina que estás apto, también va a hacerlo bajo ciertos cuidados. Por ejemplo, un paciente bruxómano pues necesita una placa de bruxismo, ¿cierto? Ok. Y hace parte de tus cuidados. Bien. Bueno, ahora, en cuanto a hábitos, ¿sí? Si eres un paciente extremadamente fumador, un paciente que toma café todo el día, o vas a controles más seguidos, o sabes que tal vez los tengas que cambiar más pronto porque no quieres que tu diseño se encuentre pigmentado. Pero depende del manejo del material. Porque con un buen manejo del material, con unas buenas resinas, ¿sí? Y con un muy buen protocolo de acabado y pulido, tú puedes lograr casi aislar el pigmento del material y mantener un control seguido donde el material mantenga brillante. Perdón, para y con su yo color. entender, aislar el pigmento del material. ¿Quiere decir que con un control me puedes remover el pigmento? No 100%, Ok. pero sí el superficial. ¿Crees en algo muy importante? Esos agregados en diseños que se están fracturando, los bordes corroídos, y restaurarlos para que se aumente el tiempo de vida del diseño.
A ver, yo prefiero, a mí digamos lo que llamamos acá el remiendo, ¿Sí? sí, yo realmente prefiero retirar toda una capa y volver a realizar una. ¿Y cómo hacemos con la estabilidad del color si tenemos un diseño de 4 años donde ya hay diferencia posiblemente en esas carillas vecinas y se fractura una y la vas a hacer completa? Llegas al color completo de unificarlo con los otros? Sí, sí lo puedes hacer con algo que nosotros llamamos la técnica del botón, que es probar el color previo a realizar. Es un gran error decir que hace 5 años realizaste el diseño con un color y que si el paciente tiene una fractura lo vas a hacer con este mismo color inicial. Bien. Si ese paciente tiene hábitos de que pigmentan las carillas o las restauraciones, debes volver a tomar un color y realizarla con otro color. Excelente, Doc. Te entiendo perfectamente allí también lo que me dices y hablemos de algo que también es importante. Se nos acaba esta entrevista, pero yo no puedo dejar de preguntar algo que todos los días también pasa por mi consulta. Realmente van a ser 2 cosas con las cuales cierro esta entrevista. Composite o resina versus cerámica, pero antes de eso hablemos nada más rapidito. Para un diseño estético en resina, de alta gama, como lo defino, los cuales esta maestra hoy por hoy veo que hace, requiere de altas preparaciones, altos desgastes de los dientes. No, y por eso amo la resina, amo el composite, porque tú puedes hacer un diseño espectacular sin tener que desgastar el diente, en absoluto. Muy bien. Y la segunda pregunta, y con esto cierro, una persona como Laura Ochoa, que realmente para mí es una académica que está haciendo las cosas muy bien y por eso es tan buscada, ¿qué opinión tiene de un diseño bajo todas estas características hecha en un muy buen composite versus un diseño hecho con preparaciones mínimas invasivas sobre el diente, muchas veces con técnicas sustractivas, o sea, agregamos y no quitamos, hecho en algo tan común como una cerámica, como un disilicato de litio hoy por hoy, 100% en robótica, 100% mecanizado? Porque también veo que haces algo de eso, cuéntame. Esto va a generar controversia. No, Pero por Dios. yo siempre, la verdad, siempre me inclino más sobre la resina. Bien. Amo este material, es tan versátil, lo aprendí a conocer tan bien, me enamoré de él y veo resultados tan increíbles y me han funcionado tan bien que para que yo le recomiende al paciente cerámica tiene que ser porque realmente cumple con ciertas características que digo, aquí la resina no fue. Bien, entonces con esto cierro la entrevista. ¿Y por qué la cierro aquí? Porque básicamente va a haber una segunda parte donde vamos a hablar de también esta señora hace cerámica y es una maestra también en ese tema y yo ahí pongo el dedo en la llaga y con eso cierro la entrevista de hoy en ver a Laura Ochoa también hablando un poco de preparaciones mínimamente invasivas si hablamos de hacer restauraciones cerámicas. Yo quiero dar las gracias a usted, doctora, por permitirme instruir un poco a todo este público que es un diseño en resina. ¿Por qué hablar con tanta propiedad si dominas una técnica y un resultado? ¿Y por qué es tan, diría yo, popular en esta zona del continente? Y la invitación es a una segunda entrevista, en el momento oportuno, continuar esta amena conversación y sobre todo ver a esta mujer sonriendo y cada vez explicándonos un poco más acerca de el arte de la resina. Muchas gracias por tu tiempo, Doc. Gracias y que por Dios la te bendiga. invitación. Con mucho gusto. Amén. Que estén bien.